Versión compacta del Evangelio, según San Juan. Prólogo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada de lo que se ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyeran. Él mismo no era la luz. Él vino solo como testigo de la luz. La verdadera luz que da luz a todos venía al mundo. Él estaba en el mundo. Y aunque el mundo fue hecho por medio de él, el mundo no lo reconoció. Él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, hijos nacidos no de descendencia natural, ni de decisión humana o de la voluntad de un esposo, sino nacidos de Dios. El Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. El testimonio de Juan el Bautista. Juan testificó acerca de él. Él dijo: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Quién eres tú? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?». Él respondió: «No». Finalmente dijeron: «¿Quién eres? Danos una respuesta para que la llevemos a los que nos enviaron». Juan respondió: «Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor». Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». A esto me refería cuando dije: «El hombre que viene después de mí me ha superado porque fue antes que yo». Yo mismo no lo conocía, pero la razón por la que vine a bautizar con agua fue para que Él se revelara a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre Él. Y yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: el hombre sobre quien veas descender y permanecer el Espíritu es el que bautizará con el Espíritu Santo. He visto y testifico que este es el escogido de Dios». Los primeros discípulos. Al día siguiente, Juan estaba allí de nuevo con 2 de sus discípulos. Cuando vio pasar a Jesús, le dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, vio que los seguían y les preguntó: «¿Qué queréis?». Le dijeron: «Rabí, ¿dónde te quedas?». Él respondió: «Ven y verás». Fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y pasaron aquel día con él. Andrés, el hermano de Simón Pedro, fue uno de los 2 que escuchó el testimonio de Juan y siguió a Jesús. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón y decirle: «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que traducido es Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia Galilea. Al encontrar a Felipe, él dijo: «Sígueme». Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y de quien también escribieron los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José». Natanael dijo: «¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí?». Felipe respondió: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Aquí hay verdaderamente un israelita en quien no hay engaño». Natanael le preguntó: «¿Cómo me conoces?». Jesús le respondió:
Te vi cuando aún estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara. Natanael declaró: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo: Vosotros creéis porque os dije que os vi debajo de la higuera. Verás cosas más grandes que esa. Las bodas de Caná. Al tercer día tuvieron lugar unas bodas en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: Ya no tienen vino. Jesús le respondió: Mujer, ¿por qué me involucras? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Cerca había 6 tinajas de agua de piedra, cada una con capacidad de 20 a 30 galones. Jesús dijo a los sirvientes: Llenen las tinajas de agua. Así que los llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestro del banquete. Así lo hicieron, y el maestro del banquete probó el agua que se había convertido en vino. No sabía de dónde había venido, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Lo que Jesús hizo aquí en Caná de Galilea fue la primera de sus señales. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús despeja el templo. Cuando era casi la hora de la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. En los atrios del templo encontró a personas vendiendo ganado, ovejas y palomas, y a otros sentados en mesas intercambiando dinero. Hizo un látigo con cuerdas y echó a todos del templo, tanto a las ovejas como a las vacas. Esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: Saquen a estas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron: ¿Qué señal puedes mostrarnos para demostrar que tienes autoridad para hacer todo esto? Jesús le respondió: Destruye este templo, y yo lo levantaré de nuevo dentro de 3 días. Ellos respondieron: Han costado 46 años construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero el templo del que había hablado era su cuerpo. Jesús enseña a Nicodemo. Había un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, miembro del consejo gobernante judío. Se acercó a Jesús por la noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto os digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede alguien nacer siendo anciano? Ciertamente no pueden entrar por segunda vez en el vientre de su madre para nacer. Jesús le respondió: de cierto os digo, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. La carne da a luz a la carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. Jesús y la mujer samaritana. Ahora, Jesús tenía que pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela que Jacob había dado a su hijo José. El pozo de Jacob estaba allí, y Jesús, cansado como estaba por el viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo: ¿me das de beber? La mujer samaritana le dijo: tú eres judío y yo soy samaritana. ¿Cómo puedes invitarme a un trago? Jesús le respondió: si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, se lo pedirías a él, y él te daría agua viva. La curación en la piscina.
Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén para una de las fiestas judías. Ahora bien, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en arameo se llama Betesda, y está rodeado de 5 columnatas cubiertas. Aquí solía yacer un gran número de personas discapacitadas, ciegos, cojos, paralíticos. Uno de los que estaban allí había sido inválido durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y se enteró de que había estado en esta condición durante mucho tiempo, le preguntó: ¿Quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando el agua está agitada. Mientras trato de entrar, alguien más cae delante de mí. Entonces Jesús le dijo: Levántate, recoge tu colchoneta y camina. Al instante el hombre se curó, cogió su colchoneta y caminó. El día en que esto sucedió era sábado, y entonces los líderes judíos dijeron al hombre que había sido sanado: Es sábado, la ley te prohíbe llevar tu estera. Pero él respondió: El hombre que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. La alimentación de los 5,000. Algún tiempo después de esto, Jesús cruzó a la otra orilla del mar de Galilea, y una gran multitud de personas lo siguió porque vieron las señales que había realizado al sanar a los enfermos. Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó con sus discípulos. La fiesta judía de la Pascua estaba cerca. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coma este pueblo? Felipe respondió: Se necesitaría más de medio año de salario para comprar suficiente pan para que cada uno comiera un bocado. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: He aquí un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿hasta dónde llegarán entre tantos? Jesús dijo: Haz que la gente se siente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se sentaron. Había allí unos 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieran. Hizo lo mismo con los peces. Cuando todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, que nada se desperdicie. Los recogieron, pues, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado los que habían comido. Jesús camina sobre el agua. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago, donde subieron a una barca y partieron a través del lago hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido, y Jesús aún no se había unido a ellos. Soplaba un fuerte viento, y las aguas se agitaban. Cuando habían remado unas 3 o 4 millas, vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y estaban aterrorizados. Pero él les dijo: Soy yo, no tengas miedo. Entonces quisieron llevarlo a la barca, e inmediatamente la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Jesús, el pan de vida. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla opuesta del lago se dio cuenta de que solo había estado allí una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Unas barcas de Tiberíades desembarcaron cerca del lugar donde el pueblo había comido el pan, después de que el Señor diera gracias. Una vez que la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió: de cierto os digo, que me buscáis, no porque hayáis visto las señales que he hecho, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que se echa a perder,
sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque en él Dios Padre ha puesto su sello de aprobación. La sanidad de un hombre ciego de nacimiento. A medida que avanzaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió: «Ni este pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifestaran en él. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me envió, y viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo». Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la saliva y lo puso en los ojos del hombre. «Ve», le dijo, «lávate en el estanque de Siloé». Entonces el hombre fue, se lavó y volvió a su casa viendo. La resurrección de Lázaro. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. Entonces las hermanas enviaron un mensaje a Jesús: «Señor, aquel a quien amas está enfermo». Cuando escuchó esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte. No, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». A su llegada, Jesús descubrió que Lázaro ya había estado en el sepulcro durante 4 días. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que incluso ahora Dios te dará todo lo que pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive creyendo en mí no morirá jamás». ¿Te lo crees? Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que habían venido con ella también llorando, se conmovió profundamente en espíritu y se turbó. «¿Dónde lo has puesto?», preguntó. «Ven y ve, Señor», le respondieron. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: «Mira cuánto lo amaba». Pero algunos de ellos decían: «¿No podía el que abrió los ojos del ciego haber librado a éste de la muerte?». Jesús, una vez más profundamente conmovido, se acercó al sepulcro. Era una cueva con una piedra colocada en la entrada. «Quita la piedra», dijo. «Pero Señor», dijo Marta, la hermana del difunto, «a estas alturas hay mal olor, porque hace 4 días que está allí». Entonces Jesús dijo: «¿No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios?». Así que se llevaron la piedra. Entonces Jesús levantó la vista y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero dije esto para el beneficio de la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste». Dicho esto, Jesús gritó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con las manos y los pies envueltos en tiras de lino y un paño alrededor de la cara. Jesús les dijo: «Quítense los lienzos y déjenlo ir». La entrada triunfal. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a su encuentro, gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel». Jesús encontró un burrito y se sentó en él, como está escrito: «No temas, hija de Sión. Mira, tu rey viene, sentado en un pollino de». Al principio, sus discípulos no entendieron todo esto.
Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que estas cosas habían sido escritas acerca de Él, y que le habían hecho estas cosas a Él. La última cena. Fue justo antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de dejar este mundo e ir al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La cena estaba en marcha, y el diablo ya había instigado a Judas, el hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, y que Él había venido de Dios y volvía a Dios. Así que se levantó de la comida, se quitó la ropa exterior y se envolvió una toalla en la cintura. Después de eso, vertió agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que lo envolvía. Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió y volvió a su lugar. ¿Entiendes lo que he hecho por ti?, les preguntó. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque eso es lo que soy. Ahora que yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Te he dado ejemplo de que hagas lo que yo he hecho por ti. Jesús predice su traición. Después de decir esto, Jesús se turbó en espíritu y testificó: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Sus discípulos se miraban unos a otros, sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado a su lado. Simón Pedro le hizo una seña a este discípulo y le dijo: pregúntale a cuál se refiere. Recostándose contra Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: a él le daré este pedazo de pan cuando lo haya mojado en la fuente. Luego, mojando el pedazo de pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús consuela a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre tiene muchas habitaciones. Si no fuera así, te habría dicho que voy allí para prepararte un lugar. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os llevaré para que estéis conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. Tú conoces el camino al lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si realmente me conocéis, también conoceréis a mi Padre. De ahora en adelante, ustedes sí lo conocen y lo han visto. La vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el jardinero. Él corta todo pámpano en mí que no da fruto, mientras que cada pámpano que da fruto, lo poda para que sea aún más fructífera. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, como yo también permanezco en vosotros. Ninguna rama puede dar fruto por sí sola, debe permanecer en la vid. Ni vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Jesús ora por sus discípulos. Después de decir esto, Jesús miró al cielo y oró: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, porque tú le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El arresto de Jesús. Cuando terminó de orar, Jesús se fue con sus discípulos y cruzó el valle de Kidrón. Al otro lado había un jardín,
y él y sus discípulos entraron en él. Judas, el que le había entregado, conocía el lugar, porque Jesús se había encontrado allí muchas veces con sus discípulos. Entonces, Judas llegó al huerto, guiando a un destacamento de soldados y a algunos oficiales de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, linternas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, salió y les preguntó: ¿A quién queréis? Jesús de Nazaret, le respondieron. Yo soy él, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. La crucifixión de Jesús. Finalmente Pilato se lo entregó para que lo crucificaran. Así que los soldados se hicieron cargo de Jesús. Cargando su propia cruz, salió al lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó a preparar un aviso y lo colocó en la cruz. Decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio allí a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba cerca, le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo: Aquí tienes a tu madre. A partir de ese momento, este discípulo la acogió en su casa. Más tarde, sabiendo que todo ya estaba terminado, y para que la escritura se cumpliera, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí una jarra de vinagre de vino, así que empaparon una esponja en ella, pusieron la esponja en un tallo de la planta de hisopo y la llevaron a los labios de Jesús. Cuando hubo recibido la bebida, Jesús dijo: Consumado es. Con eso, él inclinó su cabeza y entregó su espíritu. La resurrección de Jesús. Muy temprano el primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada de la entrada. Entonces ella corrió a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: Han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y miró las tiras de lino que estaban allí, pero no entró. Entonces Simón Pedro vino detrás de él y fue directamente al sepulcro. Vio las tiras de lino tiradas allí, así como la tela que había sido envuelta alrededor de la cabeza de Jesús. La tela seguía en su sitio, separada del lino. Finalmente, el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, también entró, vio y creyó. Jesús se aparece a sus discípulos. Al atardecer del primer día de la semana, cuando los discípulos estaban reunidos, con las puertas cerradas por miedo a los líderes judíos, Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con vosotros. Después de decir esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús restablece a Pedro. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, dijo él, tú sabes que te amo. Jesús dijo: Apacienta mis corderos. Jesús dijo de nuevo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: Cuida de mis ovejas. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se sintió herido porque Jesús le preguntó por tercera vez: ¿Me amas? Él dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús dijo: Apacienta mis ovejas. El final
Cristo nos llama a seguirlo hasta el último día. Su amor y misericordia no tienen fin. Si te ha gustado este libro, por favor, síguenos y dale me gusta para más contenido que fortalezca tu fe.